¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Ágora. Como ustedes se podrán imaginar, y no sé si alguna vez se lo ha planteado, esto de dejarlo absolutamente todo para ir a vivir en un lugar completamente diferente a nivel cultural y a nivel incluso también de acceso a los servicios básicos para la vida humana. ¿Se lo han planteado alguna vez en dejarlo todo y marcharse a un lugar absolutamente inhóspito? Eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy. Lo hizo un día y no se arrepiente, e incluso volvería a hacerlo otra vez. De hecho, lo hace ahora mismo, pero no se plantea ni siquiera el tema de la jubilación. Dice, bueno, pues ya veremos, ya veremos. Se llama Manuel Ramírez, es sacerdote, Manolín, como lo conoce la mayoría de la gente, y hoy nos acompaña aquí en el programa Ágora. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamamos? ¿Manolín? ¿Manolo? Manolo, en Ingenio me conocen más por Manolo. Por Manolo. Sí. Manolo, lo de marcharse, dejarlo absolutamente todo, uno se lo tiene que pensar muy bien. Sí, bueno, es una vocación. Es decir, en mi caso, cuando me planteé ser cura, antes lo que me ardía por dentro en el corazón era ser misionero. Siempre me atrajo África, no sé, a lo mejor veía imágenes en televisión o no sé, y veía a aquellos niños, aquellas niñas, aquel movimiento de África, y yo sentía que podía dar algo de mi vida, ¿no? ¿Pero realmente África se mueve o África retrocede? No, África se mueve porque es vida, siempre ¿Pero se mueve está hacia creciendo. adelante? Se mueve en otras direcciones. África es muy plural. Lo que nosotros, pienso yo, que no podemos pretender es que África camine en el sentido de Europa, ¿no? Nosotros a veces pensamos que a lo mejor nuestra forma occidental es la mejor o la correcta o tal, y entonces que todos tienen que caminar hacia nuestros estilos, Quizás pero ellos son diferentes. Equivocados. Puede ser que estemos equivocados y seamos nosotros los que hemos caminado en el sentido equivocado, en el sentido que no era. No, yo creo que nosotros hacemos nuestro camino, que es muy bueno, y yo creo que es muy bueno, pero ellos deben hacer su camino. Yo creo que quizás nuestro error es intentar forzarlos a través de las grandes instituciones, el FMI, la misma Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Grandes instituciones intentan que ellos respondan a lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces lo fuerzan para darles ayudas, ¿no? Si tú trabajas de esta manera, te damos ayudas, pero si no, no. Por ejemplo, ahora que está un poco más de moda el ecologismo, el feminismo, que se habla más y que en Europa es un punto fuerte, se exige a África que también camine por ahí, pero África no está preocupada tanto con eso, sino con el hambre, con las guerras, con el yihadismo, con otras cuestiones, la educación, la salud, y entonces a veces llegan ayudas que son para una corriente que es más europea, que la necesitamos más aquí que allí. Entonces yo creo que son momentos diferentes, formas de ver, una cosmovisión diferente, y yo creo que debemos quizás dejarlo un poco más libre para que ellos hagan un poco su camino, otro estilo de democracia, que también yo creo que puede existir. Sí, pero ¿cómo es posible que nos mantengamos apartados sin decir nada cuando vemos a veces que intentan arreglar puertas y ventanas pero tienen el techo lleno de goteras? Y es el caso, por ejemplo, del cólera, que tienen un gravísimo problema del cólera derivado, eso lo comentábamos antes de iniciar nuestra entrevista, derivado de la falta de higiene de la que no son realmente conscientes. Sí, ciertamente hay cosas que para nosotros, mirando desde aquí, son muy graves, y para nosotros son errores objetivos, ¿no? Pero lo que yo decía es que tenemos que dejarles a ellos que hagan su camino. Es decir, ellos ya están viendo de una u otra manera lo bueno que es la salud, una salud quizás más química, ¿no? La salud como ellos la entiendan, la manera tradicional, es una salud más de hierbas y una salud que no es de hospital, sino es más de médicos tradicionales, ¿no? Donde se cura de otra manera, es más espiritual, se hacen lo que llamamos allí los curanderos, trabajan de otra manera, ¿no? Y aquí nosotros queremos que ellos hagan el proceso más químico de pastillas, de paracetamol, que ellos van descubriendo que tiene sus bondades, ¿no? Pero ese camino es el que ellos deben ir haciendo. Lo que yo creo es que no los podemos
como forzar demasiado, ¿no? En ese sentido. ¿Dónde vive Manolo? Después hablaremos de cuando Manolo era un ingeniense más, que pensaba, no sé en qué pensaba, porque empezó a estudiar, se fue a la universidad, o no se fue a la universidad. Manolo, ¿llegó a ir a la universidad? Sí, empecé primero de Derecho. Y lo deja absolutamente todo para meterse después en el seminario, Exacto. que esa es otra odisea, porque estuvo algunos años después incluso de ordenarse para llegar hasta Mozambique. ¿Por qué Mozambique? ¿Eso fue un lugar elegido o eso ya lo proponen? Bueno, yo pertenezco al Instituto Español de Misiones Extranjeras, que es una asociación de curas diocesanos de España, ¿no?, que tenemos vocación misionera. Entonces, cuando yo quise entrar, plantearle al obispo de aquí, porque yo soy cura diocesano de Canarias, entonces mi ámbito de acción es La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Ese es el lugar para el que yo me ordené, vamos a decir teóricamente, porque después sí es verdad que hay una dimensión que llamamos ad gentes, que es hacia afuera, hacia el mundo, que también tenemos los curas diocesanos. Entonces, cuando quise plantear eso, entré en esta asociación, y en esta asociación hay 14 países donde estamos presentes. Y ahí sí me dejaron elegir, ¿no? A mí me apasionaba más África, quizás para elegir en ese momento podía elegir entre Zambia, Zimbabue y Mozambique, era prácticamente la realidad muy parecida, pero el grupo de Mozambique era el más chiquitito, el que estaba como más frágil a nivel de curas diocesanos españoles, y por eso elegí Mozambique, no fue... ¿Qué imagen es la que estamos viendo ahora? ¿Vemos? ¿Son niñas? Son niñas, ¿Las niñas sí. del internado? Sí, sí. ¿Cómo llegan a construir ese internado? Ah, y esperan, bueno, ahora esas sí son las niñas del internado, ahí están, esas sí son. La anterior era un compañero, Pepe, que también estaba en un internado, sí, pero que ya falleció. Ese es Pepe Casas de la Vega, un cura de Zamora, falleció en el 2014. Y sí, nosotros tenemos internados, aunque luchamos contra los orfanatos, ¿no? ¿Por qué? Porque en África, cuando llegas allí, te das cuenta que en África no hay huérfanos, porque la familia se entiende de otra manera. Lo que aquí llamamos tío, tía, allí son papá y mamá también. De hecho, no existe ni siquiera la palabra tío o tía, sino el hermano, mi papá, hermano de mi papá, o mi mamá, hermana de mi papá o de mi papá. Sí, exactamente. Y los primos y primas son hermanos también. Claro. Entonces, puede fallecer mi madre y mi padre, pero yo tengo otros padres y otras madres, otros hermanos y otras hermanas. Entonces, los internados son necesarios, sí. Son necesarios sobre todo para dar un plus a la cuestión educativa, y especialmente para las mujeres, claro. Le veíamos antes, estaba oficiando misa. ¿La religión católica está asentada en la zona en la que usted se encuentra? Sí, la religión católica es muy bienvenida en Mozambique, porque tuvimos varios momentos en la historia de Mozambique reciente en la que la Iglesia Católica dio lo mejor que tenía. Y lo mejor que tenía es que después de la guerra de independencia, que fue muy larga, que fueron 13 años, hubo una guerra civil de 16 años, al acabar una comenzó la otra, y la Iglesia Católica fue la mediadora, hasta tal punto que los acuerdos de paz de Mozambique, que se firmaron el día de San Francisco de Asís, se firmaron en el Vaticano. Entonces, Mozambique, cualquier mozambiqueño sabe que la Iglesia Católica fue la mediadora a través de las comunidades de Santo Egidio y algunos obispos mozambiqueños que estaban allí, y después también, como la Iglesia Católica lleva muchos años en Mozambique, claro, el trabajo que se ha realizado a lo largo de tantos años de escolarización, sobre todo en el tema de educación. Prácticamente todos los gobernantes que ha habido y que están han sido gobernantes y gente de alto nivel formados en escuelas de la Iglesia Católica, porque prácticamente la Iglesia Católica, una de las cosas que trae a donde quiera que hemos ido son escuelas. De hecho, en Songo, donde yo vivo, también fuimos nosotros los que creamos la primera escuela, que antiguamente eran escuelas capilla. Es decir, era el mismo lugar, y actualmente, porque las dos que tengo, una en Chotzi y otra en Mulumbua, también son capillas
el fin de semana y de lunes a sábado o a viernes son escuela. Claro, uno se pregunta cómo va a dejar Manolo Mozambique cuando tiene que atender a todas esas personas, esas escuelas, seguir llevándolas adelante de la mano, aunque usted no trabaja solo, sé que hay compañeros suyos, también sacerdotes, que trabajan día a día por sacar a todas estas familias adelante. Sí, allí la fuerza mayor, fíjese, no somos tanto los curas que podemos trabajar y hacer lo mejor que podemos, ¿no?, sino que la fuerza mayor son las mismas personas en la iglesia, llamamos los laicos, ¿no? Las mismas personas que están involucradas se lo toman con pasión, ¿no? Es decir, cuando asumen una responsabilidad, en algunas lenguas bantu, por ejemplo en Shangana, cuando se dice, en vez de decir me comprometo a, dicen me entrego, para decir que es como si la persona se diese totalmente a eso que le has encargado. Y a lo mejor es, mira, tú te encargas de limpiar la iglesia, yo me entrego. Y parece que te va a dejar aquello de punto en blanco. Una misión. Pues lo mismo, eso mismo, cuando alguien asume ser maestro. Yo tengo un maestro que tiene cuarto de primaria, porque en ese lugar no encontré otro que tuviese un nivel un poco mejor, ¿no? Son dos, uno con séptimo y uno con cuarto. Ese que se entrega, a día de hoy, en 2 años, no ha faltado un día a trabajar. Un día. ¿Cobran por ese trabajo? Cobra por ese trabajo muy poquito en relación a lo que se cobra aquí. ¿Y quién le porque paga? No se puede, en este caso, la iglesia. ¿La iglesia católica con ayudas que yo recibo de aquí? ¿Paga a esos profesores? Claro, sí, con ayudas que yo recibo de aquí. Las escuelas... ¿La escuela es esa? Veamos, ¿es no, la escuela? No. ¿O ese es el internado? No. ¿Tampoco? Ni la ¿Qué escuela es? Esa es una antigua escuela donde yo estuve en el sur, ¿no? En Maputo, que fue una escuela que construimos. En esa escuela hay una pizarra del Carlos Ocas Muñoz, 2 pizarras del Carlos Ocas Muñoz, que la mandaron en un contenedor que iba para allá, y entonces eso ya es en otro sitio. Aquí las imágenes pasan rápido, pero bueno, es muy cerca. Eso está a 90 kilómetros. ¿Eso lo cuenta usted en su blog? Porque sé que tiene un blog donde habla del día a día. Es casi como un diario, casi. Sí, casi. De hecho, los 9 primeros años que yo pasé en Mozambique, yo escribí todos los días. Todos los días yo tengo una especie, no es un diario, yo lo llamo un cuaderno de vida, ¿no? Que es para hacer oración. Pero a mí me gusta hacer, ese sí es el internado, para hacer oración desde la vida, ¿no? Desde lo que me pasa en el día a día, ¿no? Bueno, cositas sencillas, porque bueno, a lo que le puede pasar a usted, me pasa a mí, le pasa a otro, yo lo escribo y desde ahí hago oración. Entonces eso yo fui siempre, todos los días escribiendo, los 9 primeros años. Después paré por un acontecimiento un poco duro, que de repente me vi obstaculizado a seguir escribiendo porque fue una experiencia muy fuerte que intenté escribir y no pude. Paré, pasé años sin escribir y ahora lo retomé, ese diario, porque también es verdad que compartir ese poquito, ¿no? de mi vida, hay mucha gente aquí que lo agradece y que le gusta estar conectado con el día a día de allá, ir conociendo cómo es la vida de allá. Y eso sirve también Son personas que apoyan. Para crear corazones o crear conciencia, gente que dice, pues yo voy a ayudar y voy a ver en qué puedo servir a estas personas que tanto lo necesitan. ¿Puede ser? Sí, bueno, de hecho ya la conciencia que yo tengo en Canarias en general es que la gente ya naturalmente, espontáneamente, es muy solidaria. Es decir, aquí los brotes de cariño, de solidaridad, de entrega, a mí nunca me ha faltado de decir, yo no voy a iniciar este proyecto porque no cuento con ayuda. No, al contrario. Yo me freno un poco por, como decimos aquí en Ingenio, no echarme a la boca más de lo que puedo revolver, porque de hecho a lo mejor podría hacer más, abrir otras escuelas, abrir otros proyectos, pero por incapacidad más personal de gestión no lo hago, no porque no pueda recibir ayuda, al contrario. Si yo digo, mira, voy a iniciar otro proyecto, es que me llueven porque, por ejemplo, ahora hace poquito Manos Unidas pasó por allí para ver el proyecto de una religiosa, Irene, costarricense, y que ella ha abierto, junto donde yo vivo,
una guardería, sería lo que sería una guardería de 3 a 5 años, una escuela infantil, sería aquí. Un parvulario, sí. Parvulario, sí. Bueno, pues entonces ella ha abierto eso y entonces yo llevé a las de Manos Unidas a que viesen solamente para que estuviesen allí 5 minutos, estuvieron en el internado y dijeron, ay, lo que nos pidas, nosotras estamos aquí, pide, pero es que ya me lo habían dicho el año pasado, ¿no? Este año volvieron, me volvieron a decir, pide, digo, es que no puedo porque son proyectos que llevan mucho tiempo, sobre todo no tanto en el tiempo que me lleve de estar allí, ¿no? Sino en el tiempo de gestión, ¿no? Y tampoco me quiero dedicar tanto a la gestión porque a mí también me gusta pasar tiempos tranquilos con las niñas o con los jóvenes o donde quiera que voy, disfrutar de aquello de lo que soy responsable, porque si no en la misión corres el riesgo de, que yo ya lo he visto, de gente que tiene macroproyectos muy grandes y al final el misionero acaba dedicándose a gestionar subvenciones, justificar subvenciones, ayudas de aquí y de allá, toda la problemática de contratos, bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Me gustaría volver a las imágenes de ese blog porque a mí me sorprendía, por ejemplo, ver a un señor de 91 años, Alberto, sí. Que preparaba la comida, se vive de otra manera, se vive otro ritmo. Sí, es muy diferente. Y no solamente Alberto, sino también unos presos que cavaban una fosa, que salían de la cárcel sin esposa, sin grilletes. Y sin policía. Yo fui con el coche, paré delante, se subieron, los presos, yo les di las palas y los picos, ahí están. Son ellos, sí. Eso fue a cambio de la comida, ellos hacen ese trabajo a cambio de comida. Sí. Yo les preparé el desayuno, ¿no? Junto con el animador, que es ese que tiene las manos en la cintura. Ese es el animador de la comunidad que se llama Mártires de Uganda y él me acompañó y él también preparó pescado y tal para ellos. Y eso fue porque falleció un señor que estaba en la calle, había huido del hospital con vendas y con todo y se metió en un salón parroquial y faltó esto para que se muriese ahí. Entonces lo descubrimos y... Ay, perdón que voy a... Lo descubrimos porque iban a empezar las catequesis y se abrió la sala y él estaba dentro, había entrado no sabemos cómo y claro, ni sabíamos de qué familia era, ni de dónde era, no conocíamos nada y entonces fue todo un día buscando, hablamos con la prisión, ellos nos dejaron a las personas para cavar porque allí todos los entierros son entierros, en tierra. Y entonces, pues bueno, ellos nos dejan y ¿no? La prisión es otra historia. Antes yo le preguntaba por el trabajo que se hace en común quizás con otros sacerdotes. ¿Cuántas personas hay como usted destacadas en la zona en la que vive? Bueno, donde estoy, en la parroquia como tal, somos 3. Alberto Font, que lleva 66 años, ese que están viendo en la aquí lo tenemos, Alberto. Lleva 66 años 91 ahí, años y está como un roble. Y está como un roble, conduce, este año abrió 3 comunidades. Vaya. Y es muy entregado, vamos, es de esas personas que tú dices un santo, ¿no? Que vives con una persona que es de otro nivel, ¿no? Y es querido, adorado por todo el mundo. Habla 3 lenguas bantu de aquella región, porque él ha estado... piense usted que Tete son 100.000 kilómetros cuadrados, contando que todas las Islas Canarias son 7.400, pues ya se puede imaginar la extensión de nuestra provincia. Entonces él ha estado en los extremos y en el medio. Entonces, claro, le ha tocado aprender lenguas muy diferentes, ¿no? Y conocer a todo el mundo durante toda la vida, claro. Ya más? Ni viene de vacaciones ni nada. Claro. Él quiere morir a ir y ser enterrado en ese cementerio que acabamos de ver. Vaya, por Dios. Porque él dice, ahí es donde está enterrado el pueblo, quiero morir. Quiero estar enterrado ahí. ¿Quién más le acompaña? Y después el otro es Juan, que acaba de llegar, pero se sintió mal, estuvo unos meses, se sintió mal, no sabíamos por qué era, estaba con pérdida de sangre. Pensamos que era alguna bacteria, pero no conseguíamos ver qué pasaba. Se vino para España y resulta que era celíaco. Vaya. Entonces, ahora vuelve. Pero claro, ahora vamos a ver cómo se adapta porque nuestras comidas no puedes elegir.
Entonces, vamos a ver. Allí no se puede ser vegano ni vegetariano ni nada de eso, y es lo que hay. Lo que hay. Lo que hay es lo que se come. ¿Y quién más está con usted? No, somos estos tres y después ya hay otro español en la parroquia vecina, que es Paco, que es extremeño. Me gustaría que se pusiera esos auriculares que tiene ahí a un lado, porque vamos a escuchar un sonido, a ver si es capaz de reconocer esta voz. Hola Manolo, pues nada, te saludo aquí desde un sitio que tú también conoces bien y aquí con una gente que conoces bien. Pues nada, oye, mandarte un saludo aquí desde esta misión de Mucumbura, que también en parte es misión tuya. Y bueno, este saludo lo hacemos para aquellos que, bueno, pues que no conocen bien pues tus andanzas por aquí. Pues aquí en este coche, que este coche para ti sabes que también es muy simbólico, ¿no? Para los que no conocéis bien la historia, pues este coche le salvó la vida al padre Manolo en un accidente hace ya algunos años, ¿no? Un accidente grave que hubo, y porque este coche, como veis, pues tiene esta parte delantera tan grande, ¿no? Le protegió pues de aquel accidente que indudablemente, si hubiese sido en cualquier otro coche, pues posiblemente no estaríamos celebrando este día, ¿no? Bueno, pues nada, yo he mandado un saludo desde aquí, desde Mucumbura, un saludo también pues a toda la gente que colabora contigo, que colabora con este Mozambique que es de todos. Y nada, oye, que espero que tengáis ahí pues eso, un bonito acto, un bonito día. Muchas gracias a todos también los que colaboráis con nuestro país, y un saludo desde Mozambique, desde Mucumbura. Pues es una misión cercana a 200 kilómetros, que aquí es una distancia que podemos decir cercana de la misión en la que vive Manolo, que es en Songo. Le veo emocionado, no sé por qué. Sí, viví con él muchos años y seguimos compartiendo la misión. Yo soy vicario de su parroquia. Vaya. Y él es vicario de la mía, ¿no? Y estamos, bueno, somos los dos de la misma asociación, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, y bueno, hemos compartido mucho, seguimos siempre compartiendo, y después también es verdad que el relato que cuenta con ese Land Cruiser, sí, me salvó la vida, porque se vino contra mí un tractor, yo parado en un lugar muy cerrado, en un camino, no era una carretera, era un camino. Yo estaba en una curva, vi el tractor porque era muy grande y lo vi perfectamente, y él estaba con unos cascos y no me oyó tocando la pita. Yo le daba golpes a la pita, pero no había manera, hasta que se vino contra mí. El coche se hizo como un acordeón, yo me quedé así, se quedó tan acordeón que ni se podía salir por esta puerta ni por esta puerta, las puertas también se vinieron hacia atrás, y solo pude salir por una ventana, ¿no?, de este lado, y salí absolutamente ileso, absolutamente ileso. Un milagro. Y un milagro, realmente un milagro. Tengo un listado aquí de todas las cosas que se han hecho en Mozambique con usted. 10 puestos de salud, 4 casas para profesores, una escuela completa con casa para profesora, construcción de 2 templos o complejo parroquial, acompañar a comunidades rurales en la fe, acompañar a estudiantes universitarios a nivel de medicina y otros, reconstrucción de una antigua misión, director de un internado para jóvenes, responsable actual de escuelas primarias, en fin, un sinfín de cosas. Me imagino que antes usted hablaba del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Yo me imagino que uno de los días más felices que usted haya podido tener ha sido el día que don Ramón Echarren firma esa autorización para que usted pueda salir de misionero. ¿Es verdad? Sí. Sí, él se comprometió. Costó convencer al obispo. Sí, bueno, y tanto que costó que él solo firmó cuando él ya iba a renunciar como obispo. ¿Por qué no quería firmar en la autorización? No lo sé, yo pienso que ¿Cree él... que fuera porque usted era...? Porque era insumiso. Podría ser. Que, bueno, por cierto, fue usted el último insumiso juzgado en España. Sí. Yo fui el último insumiso juzgado en España, y por eso salí y tuve mi minuto de gloria en los periódicos. ¿Ah, sí? Porque tuve la suerte, o no sé qué, de que el día anterior a mi juicio el Parlamento aprobó
el ejército profesional. Al aprobarse el ejército profesional, desaparecía la mili obligatoria. Yo era insumiso a la mili, pero eso acababa de ser la tarde anterior. Entonces, al día siguiente, Arcadio Díaz Tejera era el juez y yo tuve que ir porque estaba citado. Fui y entonces él me dice, bueno, ¿usted sabe lo que es una causa sobreseída? ¿Escuchó lo que pasó ayer en el Parlamento? Sí. Bueno, pues usted queda sin efecto, todo esto queda sin efecto porque ya no es obligatorio. Pero usted fue hasta las últimas consecuencias, pasara lo que pasara. Claro, claro, yo estaba hasta las últimas consecuencias porque yo a lo largo de muchos años milité en el movimiento de objeción de conciencia, en el MOC, y bueno, en el movimiento antimilitarista, ¿no? Y después seguí en todo tema de educación para la paz, y todavía soy antimilitarista, ¿eh? Y de la no violencia, y bueno, pues toda esa corriente. Incluso estando en Mozambique, intenté a través de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que bueno, se reunió en África del Sur, y hubo ahí un joven de Mozambique que participó, pues intentar ver si reactivábamos algo allí con el movimiento humanista, pero no fue posible. Allí es muy difícil. Es muy complicado. Usted ya era sacerdote en aquel momento, llevaba ¿cuántos años? En el momento de que Ramón Echarren rubricara el destino, 5 años de Manuel Ramírez. 5 años. 5 años. ¿Había estado en Lanzarote? En Lanzarote, 5 años que usted recuerda, tiene buenos recuerdos de Lanzarote. Nada, todo bueno. ¿Volvería? Volvería, claro, sí. Igual que a Mozambique, volvería con los ojos cerrados. Sí, con los ojos Creo que allá cerrados. hasta formó parte de un grupo folclórico o fue en otro lugar. ¿Fue allí? No, allí participé en Malpaís de la Corona 4 años, que es el grupo insignia del norte, y también estuve en el Rancho de Pascua, que también estuve 4 años, y bueno, ligado allí al folclore porque a mí me gusta, bueno, soy de Ingenio, ¿qué le voy a decir? Estuvo también usted en Gran Canaria como sacerdote. Sí, estuve en Doctoral y el Castillo, pasé el año que mi madre estuvo enferma antes de irme a misión, mi madre estuvo enferma hasta fallecer, ese año lo pasé en Santa Rita, aquí en Ojos de Garza. Tiene buenos recuerdos en general. ¿Usted ya contaba con eso cuando decide entrar en el seminario? Sí. De hecho, yo entré al seminario un poco engañado, porque yo pensaba que yo entraba para ser misionero. Y después allí me explicaron, no, esto es un seminario diocesano. Digo, ¿diocesano qué significa? Porque yo no venía de mucho ambiente, yo venía de los colectivos de jóvenes comunistas y tal, de aquí de Ingenio Carrizal, que teníamos nuestros encuentros y nuestras cosas en Tamadaba. Y no venía de un ambiente muy religioso, aunque mi familia pues sí, iba ahí a misa y tal, pero no era una cosa así como muy religiosa. Entonces me quedaba un poco lejos eso de diocesano. Y entonces ella me explica, no, diocesano que cuando tú seas cura vas a quedarte en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Digo, ¿cómo? Me engañaron. Entonces fui a hablar con el rector, dice, no, primero te ordenas de cura y después pides para ir de misión, que no te lo van a negar. Pero ¿y se puede? ¿No se puede ser misionero sin pasar por el sacerdocio primero? Sí, claro, evidentemente. Pero ya que estaba usted en el seminario, ¿para qué se iba a marchar? No, bueno, tampoco eso, porque en el seminario muchas veces pasas momentos en los que te quieres ir, huir, claro, porque dices, bueno, ¿será que estoy haciendo lo que debo hacer? Son decisiones muy fuertes. ¿Cómo era su vida antes de entrar en el seminario? Bueno, pues la vida de un estudiante... Un joven comprometido. No, quizás no mucho, preocupado por la sociedad sí, pero no estaba muy metido en grupos que estuviesen haciendo algo más ideológico que de acción, aunque, por ejemplo, cuando fue lo del Burrero, aquella obra que se hizo en el Burrero y tal, ahí yo estuve encerrado en la Candelaria en contra de las obras del Burrero, es decir, algo me movía, ¿no? Pero muy poquito, no es que estuviese como otros jóvenes que eran amigos míos en el instituto, que sí estaban más organizados, organizaban cosas, yo me apuntaba, ¿no? Pero no es que estuviese muy comprometido en la iglesia y al final un poquito. ¿Cómo era aquella época de instituto? Porque usted dice que estaban los grupos de jóvenes, estaban, yo he dicho antes la palabra compromiso y creo que podríamos seguir adoptando esa expresión, comprometidos con la sociedad y con lo que pasa en el futuro. No sé si igual que ahora, si los jóvenes están igual de comprometidos ahora, pero ustedes lo estaban y mucho.
De hecho, me imagino que el hecho de escoger la carrera del Derecho tenía que ver un poco con eso, ¿no? Sí, cuando entré en Derecho, el ideal, ¿no?, de defender los derechos de los pobres. De hecho, yo sufrí una pequeña crisis ahí estudiando cuando los profesores decían, pues, por ejemplo, existe el derecho a la vivienda, pero no se puede proteger de tal manera que todos existe el derecho, pero no el deber del Estado. Entonces ahí yo me vine un poco abajo, de decir, bueno, pues, ¿para qué lo entonces, queremos? ¿realmente será que voy a poder defender? Y me hizo dudar en la carrera, aunque ahora yo creo que volvería. ¿Eso se empieza a gestar en casa o no? ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo recuerda esa infancia, Manolo, incluso en comparación con los niños a los que atiende a día de hoy? Bueno, compararme con los de ahora es bien difícil, ¿verdad? Sí, no, muy difícil. Pero bueno, mi infancia fue muy buena. Ahí le vemos. Sí, ese soy yo y mi hermana amada. Y sí, ese soy. La infancia fue muy buena, con la mala suerte de que mi padre fallece muy joven. Entonces, bueno, pues ahí ya éramos huérfanos, ahí está mi hermano Roberto también. Y bueno, esa cuestión de la muerte de mi padre fue la que de alguna manera truncó la normalidad de la casa. Pero al mismo tiempo tuvimos la suerte de que toda la familia, tanto materna como paterna, se volcó con nosotros, con mi madre y con nosotros, y no digo que no notase la ausencia de mi padre, porque lo queríamos un montón, sino que la familia fue un soporte tan grande que a día de hoy es como nuestro colchón del día a día y no lo cambiamos por nada, vamos. Pero vamos, una infancia normal, una juventud también muy normal. Yo era un poquito más loco, ahora me estaban diciendo aquí de que se acordaban de mí porque escribía poemas en círculo. ¿Ah, sí? Y es verdad, yo ya no me acordaba. Y cosas así, yo era un poco ácrata, ¿no? Pero dentro de cierta normalidad, sí. Y siempre ligado a su familia, a pesar del tiempo. Ahí le vemos un poco más, ya más mayor, ¿eh? Ahí ya estaba en el seminario. Ahí estaba en el seminario. Segundo curso del seminario, sí, o primero, segundo. Sí, ahí me dejé crecer el pelo, aprendí a tocar la guitarra y era un poco más rockero. Sí, esa fue otra época que fue, mira, pues ahí estoy tocando la guitarra. Pues, tiene buenos recuerdos de la época. Nunca ha estado totalmente separado de la familia, de su pueblo, no. de Ingenio. De hecho, ha venido para un cumpleaños. Estos días le hemos pillado aquí. Sí, bueno, primero vine por una primera comunión de Gara, que es la hija de mi prima, pero vamos, como si fuera mi sobrino. Y después vine por pasar unos días con mi familia y hoy es el cumpleaños de mi sobrino y claro, pues también no puedo faltar. Y de su Sovega. Y de su Sovega, por supuesto. Que supongo que habrá que felicitarlo también. También. Nuestra felicitación desde aquí. Sí. Manolo, se nos acaba el tiempo. Podríamos estar mucho más hablando de cómo es esa vida en Mozambique, de qué proyectos futuros tiene en mente, que yo supongo que serán muchos. Sí, bueno, los proyectos, mantener lo que tengo ya es bastante, pero sí mejorar. Por ejemplo, el internado donde están ahora las niñas, queremos hacer uno de raíz, porque ese es muy insuficiente. No hay espacios diversificados, ¿no? Donde mismo comen, es donde estudian, donde reciben las clases ellas tienen clases, ¿cómo se llama?, de explicación, aquí se llama clases particulares, vamos, para ayudarlas. Allí solo tienen matemáticas y lengua en clase, y allí también en casa. Entonces, el mismo espacio es para todo, ¿no? Porque no hay un solo cuarto para las 14 niñas, ¿no? Están todas juntas en el mismo espacio. Entonces, claro, a mí me gustaría hacer un internado de raíz, donde ya teniendo en cuenta que voy a tener a lo mejor 30 niñas, pues que pueda tener un poco más de privacidad, donde hayan varios baños, porque baños tampoco tengo ahora porque son pequeñitas y es más fácil. Pero cuando tengan 13 años o así, que ya son más granditas, ya ahí tengo que hacer otras matemáticas, ¿no? Claro, pero usted se plantea tener esas niñas con 14 años, cuando generalmente se casan a esa edad. Sí, bueno, se casan cuando están en el otro lado. ¿Pero usted no tiene en mente que tienen que volver?
¿O sí, no van a volver? Van a volver, pero volverán diferentes, porque lo que estamos haciendo es abriéndoles la mente para que vean que todo lo que hay no es aquello. Ellas van a tener que elegir. Yo no las voy a obligar a que hagan lo que a mí me gusta o lo que a mí me gustaría que ellas hicieran con su vida. Yo les voy a intentar facilitar que puedan estudiar todo lo que puedan y abrirse a otras experiencias que no sean solo las del mundo rural, porque el mundo rural es muy pequeñito. No hay perspectivas de nada más allá de lo que es el día a día, ¿no? Entonces yo voy a abrirles otro mundo de posibilidades y ellas, llegado el momento, van a tener que elegir. Quiero pensar que llegado ese momento, después de 8 años con nosotros en Songo, esas niñas puedan decir, oye, pues a mí me gustaría seguir estudiando, tener una profesión, ser enfermera o ser lo que sea, ¿no? Otra vida muy distinta. Pero de otra 14 vida que no sea años. solamente Formar una familia y tener niños. Sí. Manuel Ramírez, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Enhorabuena por esa gran labor que está haciendo en Mozambique y que sea por muchos, muchos, muchos años más, porque allí está claro que le necesitan y el ejemplo está en el resultado que está obteniendo. Muchísimas gracias y esperamos que vuelva con nosotros otro día para que nos siga hablando de ese país maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por elegirnos una vez más. La próxima semana tendremos pues a otro invitado sentado aquí en nuestra silla de ahora. Hasta el próximo lunes.